Bienvenidos a Argolla TV, mi nombre es Jaime Serra y hoy día iniciamos nuestro ciclo al que hemos titulado Argolla Electoral 2021, un espacio en el que trataremos de convocar y entrevistar a la mayor cantidad de candidatos a la presidencia y al Congreso de la República, bueno, para que puedan exponer sus planes de gobierno, pero también para conocerlos y saber quiénes son, que nos cuenten acerca de su vida, dónde crecieron, en qué colegio estudiaron, universidad, estudios, etcétera, pero también su ideología, porque últimamente ya no se habla de ideología, sino parece que todo se hubiera concentrado en solamente la simpatía del candidato. Pero nosotros vamos a preguntar sobre ideologías, vamos a preguntarle sobre el transcurrir de su vida política, por qué partidos han transcurrido, han estado, han militado, por qué se han peleado con esos partidos también eventualmente. Y trataremos pues de hurgar al detalle lo más que se pueda. Hoy día tendremos como primer invitado de este espacio de Argolla Electoral 2021 al excongresista Richard Arce. Si ustedes no lo recuerdan, es aquel congresista que le abrió la puerta al primer ministro Salvador del Solar para que pudiera ingresar y presentar la moción la cuestión de confianza en el Congreso anterior, lo que posibilitó luego la disolución constitucional del Congreso por parte del presidente Vizcarra. Y me acompañarán como panelista invitado César Bejarano. Así que no se muevan, que ahorita volvemos con Argolla Electoral 2021 aquí en Argolla TV en vivo. Una pausa y regresamos rapidito. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Bienvenidos a Argolla TV, mi nombre es Jaime Serra y ya estamos aquí conectándonos esperando al congresista Richard Arce, que ya debe estar entrando en cualquier momento aquí vía Zoom, con quien haremos la conexión para poder hacer la entrevista. Y por supuesto también estamos ya con nuestro panelista invitado, nuestro co-conductor César Bejarano. César, buenas noches. ¿Estás ahí? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Totalmente contigo. No, un placer Muy también que estés acá, que hayas aceptado acompañarme el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué has observado en estos últimos horas? Ya, porque todo acá en el Perú se define por las últimas horas en la política. ¿Qué has observado que te ha llamado la atención? Bueno, la candidatura de Nano Guerra García, que en las redes sociales ha explotado porque en realidad él, cuando fue candidato presidencial en 2016 por el partido Solidaridad Nacional, atacó a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, ¿no? Los tildó de corruptos, de mafiosos, etc. Y hoy día justamente va a encabezar la lista parlamentaria de Keiko Fujimori, ¿no? Es algo increíble, la verdad. Como dicen muchos tuiteros, pues el dinero pesa más que los valores.
Sí, seguramente, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero bueno, claro, uno también cambia de opinión, pues, no sé, ¿no? A mí de niño no me gustaba el Uyuquito y ahora me encanta, ¿no? O sea, no sé, la gente cambia de opinión, de repente el señor Nano Guerra ha descubierto algunas virtudes en la señora Keiko que no había observado seguramente antes, ¿no? Puede ser. Sí, bueno, entremos a la duda, pero bueno, todo lo que pasa en política, la verdad que dejas una hora de estar informada en las noticias y te agarra cada sorpresa. Bueno, la noticia del día ha sido pues esta admisión a vacancia, a la admisión a la moción de vacancia al presidente Vizcarra. Nuevamente, otra vez estamos en esta situación en la que el presidente tiene que ir al Congreso, en teoría, a responder sobre estas acusaciones que se le han hecho por haber recibido supuestas coimas. Y le decimos supuestas porque, bueno, mientras que no haya nada probado, no se le puede acusar, no se le puede en todo caso tildar directamente a quien sea, a cualquier ciudadano, ¿no? Hay que esperar primero que las investigaciones avancen y luego la justicia determina quiénes son culpables y quién no, ¿no? Pero acá pues parece que hay algún interés subalterno definitivamente para desestabilizar, ¿no? Al país, al gobierno, ¿no? Le preguntaban al señor Chejo, al señor Lenin Chejo, uno de los congresistas del Frente Amplio que ha votado a favor de la moción de vacancia, que por qué lo hace, ¿no? Y él dice, pues no, que Vizcarra es un corrupto y tiene muchas investigaciones y que imagínate un proceso electoral con este señor, con Vizcarra, ¿no? Seguramente va a accionar a favor del partido donde tiene exministros y gente que ha trabajado con él, ¿no? Y yo digo, que más confianza le da al señor Chejo un proceso electoral en donde el presidente de la República eventualmente sea el señor Merino de Lama. No sé yo cuál me resulta más confiable. No sé a ti, César, ¿quién te daría más confianza como presidente de la República y llevar adelante las elecciones en ese proceso? ¿Merino de Lama o cómo se llama o el presidente Vizcarra? Quiero aunar a eso, Jaime, que Merino de Lama no está solo. Estamos hablando también de Alarcón, que está atrás de esto. También podríamos hablar del congresista Chejade y de otros congresistas que ahorita no se me vienen a la mente, que también, bueno, están pues... Luna, ¿no? Que también están atrás de la vacancia presidencial, y más parece que hubieran pues intereses personales o de índole político para beneficiarse ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reforma educativa, el tema del cambio de reglas electorales, todo eso, digamos que de alguna u otra forma perjudica a los partidos políticos tradicionales. Exacto. Creo que ya está Richard conectado. Exacto. Bueno, vamos a darle ya la bienvenida a Richard Arce, que ya está conectado con nosotros vía Zoom. Richard, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad que me permites de poder dialogar, de poder conversar. No sé si me están escuchando y me están viendo. Perfectamente, Richard, perfectamente. Bueno, qué bueno. Tú eres el primer invitado en este ciclo que hemos titulado Argolla Electoral 2021, donde nuestra única argolla es el Perú. Ese es nuestro eslogan. Así que te damos la bienvenida. Y bueno, queremos justamente conversar contigo eso, sobre tu papel, tu rol, tu actuación como ahora candidato, precandidato por el partido Renacimiento. ¿Cómo es? Renacimiento. A ver, dime por favor el nombre Unido Nacional. Perdón. Renacimiento Unido Nacional. Renacimiento Unido Nacional. Es que hay un nombre por ahí, un renacimiento, que antes ya no está como renacimiento, entonces a veces se me confunden un poco las cosas. Pero es más conocido en realidad como Runa, ¿no? Runa. ¿No, Richard? Sí, que significa persona, que es un vocablo quechua que tiene mucha connotación, porque en realidad literalmente podríamos decir que se refiere a la gente, ¿no?
a las personas. Y es muy, muy interesante porque tú sabes, el quechua es muy expresivo y para los quechohablantes tiene un mensaje bastante interesante por todo lo que representa el hombre en esa armonía que debe convivir con la naturaleza, ¿no? Y es parte de la cosmovisión inclusive andina que está muy arraigada y que evidentemente, por ejemplo, el presidente del partido, que es Ciro Gálvez, es un cultor y ha hecho una investigación inclusive antropológica, histórica, sobre esa herencia cultural que todavía sigue vigente y que muchos niegan, tratan de negar porque se llega al extremo de no reconocer nuestra historia, pero bueno, esa es parte también del quehacer político, porque cuando se habla de ideología no solamente hay una formación previa sobre diferentes visiones del mundo, pero también está nuestra esencia, nuestra propia identidad. Totalmente, ¿no? Y que quiero aprovechar de presentarte a César Bejarano, panelista invitado del día de hoy, con quien compartiré pues la ronda de preguntas, porque bueno, a ver, primero queremos entrar en la parte humana, Richard, queremos conocerte, seguramente hay gente que te conoce y te recuerda por el acto que tuviste durante el año pasado, el 30 de septiembre, cuando se le impedía el ingreso a Salvador Solar al Congreso de la República, al hemiciclo, ¿no? Y bueno, tú fuiste uno de los que, fuiste tú el que te metiste ahí, abriste la puerta y lo dejaste pasar a Salvador. Y con eso se pudo, configurar la situación en la que vivimos ahora, ¿no? Un congreso anterior disuelto y luego una nueva conformación. Pero cuéntanos tú, ¿de qué parte del Perú eres, por favor, Richard? Cuéntanos. Yo nací en Andahuaylas, Jaime, soy hijo de familia andahuaylina, pero he hecho familia en Abancay, que es la capital de la región Apurímac, y yo vivo en Apurímac, tengo 2 menores niños, y hemos tomado la decisión, pienso, porque es una decisión familiar, de ingresar a la política, no ahora, el 2010, porque justamente tenemos la expectativa de que se puede contribuir desde diferentes espacios al desarrollo del país. Richard, tú antes aquí... La política tiene su costo, Totalmente. Porque hay un alto cuestionamiento. Totalmente, y eso me lleva a preguntarte, ¿tú a qué te dedicabas antes? ¿En qué trabajabas? Mira, yo he trabajado casi 15 años, un poco más de 15 años en el mundo de la cooperación para el desarrollo. Empecé como técnico de campo, subiendo cerros con mi mochila en diferentes comunidades campesinas, capacitando en temas de desarrollo empresarial, desarrollo productivo, promoción del turismo, seguridad alimentaria, y poco a poco fui ascendiendo. Después de técnico de campo fui coordinador de proyecto, hasta llegar a ser director de proyecto, y terminé inclusive trabajando en Europa en un organismo de cooperación internacional en Bélgica exclusivamente, que me permitió un poco tener un panorama mucho más amplio de lo que se entiende la concepción del desarrollo social, del desarrollo humano. Y es en ese espacio, cuando estaba ya en Europa, estoy hablando del año 2010, que tomó la decisión de regresar a mi tierra, de regresar a Apurímac para participar en política. Y esa inquietud, ya lo habíamos ido plasmando con un grupo de amigos que formamos un movimiento regional en esa época y participamos justamente el 2010 cuando decido regresar dejando mi labor profesional para apostar por un tema que podría decir hasta romántico, porque te imaginas, yo estaba laborando y regresé a hacer política, pero evidentemente en el tema profesional era una especie de limitación, porque el campo donde yo me desarrollaba ya no estaba tan viable en mi región. Era mucho más interesante trabajar en un espacio mayor para poder seguir creciendo profesionalmente, pero puse en una balanza el tema profesional y la oportunidad de compartir esa experiencia que había acumulado participando en un proceso, y participé en la candidatura al gobierno regional. Un mes de campaña, regresando de Europa, toda una locura. Sacamos un poco más de 15,000 votos, que significó un 4º lugar muy interesante en Apurímac, y que en realidad fue el inicio de mi carrera política, porque en lo personal, te soy sincero, a mí también me sorprendió la cantidad de votos, al igual que a la prensa local, a todas las personas, porque fue tan corto el periodo, pero el resultado fue bastante promisorio. Y eso hizo que empecemos a trabajar políticamente. El 2014 vuelvo a postular al gobierno regional,
y pierdo las elecciones por un poco más de un centenar de votos, que en realidad es casi nada en un proceso electoral regional, pero eso también me permitió hacer como una especie de ya colchón político para que el 2016 sea elegido congresista, ¿no? Entonces, Richard, historia política, yo podría afirmarte esas 3 etapas que pasé en esas 2 elecciones regionales y la elección congresal, y que después, bueno, ya la población en su mayoría nos conoce. Totalmente, no, y te quería preguntar un poco también el aspecto familiar, porque queremos entrar un poquito aquí en la parte de familia y ya luego vamos a ir a la carnecita con la cosa más política, que ya hemos estado acá conversándolo con César. Queremos preguntarte también, Richard, sobre tu familia. Actualmente tu papá, tu mamá, tus hermanos, viven en la misma ciudad que tú, comparten también este entusiasmo por la política como tú. A ver, mi padre falleció el año 2011 y fíjate, ahí sí podría contarte una anécdota, porque yo regreso al Perú justamente para hacer política, dejando una oportunidad profesional, y cuando terminan las elecciones fue una situación bastante compleja, porque tenía que ver si retornaba a mi espacio natural, entre comillas, donde laboraba, o me quedaba en la región. La decisión fue quedarme, porque si quería hacer política uno tiene que estar viviendo en la región, conocer un poco más su realidad y sobre todo compenetrarse con la gente, porque nuestra población no es ingenua. Hay muchos candidatos turistas, le llamamos en Apurímac, aquellos que vienen solo en épocas electorales. Entonces quería cambiar esa percepción de parte de la población, y me involucré mucho con las actividades de mi pueblo. Pero a lo que voy es que paradójicamente esa oportunidad de regresar a mi región me permitió acompañar a mi padre en su último año de vida. Y eso fue maravilloso, ¿no? Porque más allá del dolor inmenso, que es indescriptible, de perder a un padre a los 58 años, en una situación, fue un infarto cardíaco, te lo comento así ya de manera personal, pero es bueno, es parte ya del proceso de catarsis que hemos ido haciendo durante estos años, pero te lo puedo comentar en confianza. Me hizo entrar en razón que tenía sentido lo que estaba haciendo, porque fíjate, yo me hubiera quedado en el mundo profesional, yo hubiera recibido una llamada telefónica un día diciendo que mi padre hubiera fallecido, y estoy seguro que no me lo hubiera perdonado, ¿no? Exactamente. Entonces, Richard, no te lo cuento como anécdota porque fortalece mucho a la decisión que tomé ese momento, el año 2010, para regresar a la región. Cuéntanos, Richard, buenas noches. ¿Cómo fue tu juventud? ¿Qué hacías? ¿Ya tenías ese perfil político en el colegio, por ejemplo? ¿Ya tenías ese afán, ese interés por hacer política, por participar activamente? De lo que recuerdo de muy niño es que en algún momento en algún año, creo que fue 3º o 4º grado de primaria, fui presidente de mi salón. Fue una experiencia, si recuerdo muy bien la elección que se tuvo, porque se elegía cada año al presidente del salón, que representaba como cualquier centro educativo a sus compañeros en algunas actividades. Pero no, en realidad mi formación ha sido más bien bastante católica y hasta cierto punto religiosa, porque yo crecí muy de la mano con las hermanas salesianas, hermanas de María Auxiliadora, que están allá en Andahuaylas, era a cuadra y media de mi casa, y mi madre siempre nos enviaba con las hermanas para seguir el catecismo, y un espacio más bien abierto donde se podía hacer deporte. Entonces he tenido mucho en mi formación esa experiencia, y sobre todo el testimonio de vida de Juan Bosco, de Domingo Sabio. Los salesianos me están entendiendo, si alguien es salesiano, que yo pienso que me han formado y me han generado ese compromiso para poder también manifestar en actividades como es la política, ¿no? Y tratar de mantenerse coherente. Es bien complicado porque la situación de la política es bien compleja, pero yo creo que esa formación me ayudó mucho. Al extremo que yo en un momento fui al seminario para ser padre. Solo estuve en el aspirantado, pero fue una experiencia muy interesante, ¿no? En Chosica tuve la experiencia de querer iniciar una vida de testimonio, ¿no? De religioso, pretendiendo ser justamente religioso, ser padre, pero
un tema de discrepancia con la visión de la iglesia fue que me hizo optar en la decisión de dejar mi vocación, que yo siento que todavía la tengo, ¿no? Pero tú puedes servir a Dios desde diferentes puntos de vista. Yo soy católico y trato de transmitir lo mismo a mis hijos, y para mí fue muy valioso porque considero que todos esos espacios de formación de niño, en el espacio con las hermanas de María Auxiliadora, después de estar en el seminario, me han permitido definir un perfil, yo diría, ¿no? Y es lo que yo vengo manifestando, inclusive en la labor política. Inclusive es ahí donde aprendo un poco a expresarme, porque yo tenía serias dificultades, un poco por timidez, y es a través de las actividades que desarrollábamos ahí en el oratorio que me permitió soltarme un poco más para poder expresar mis ideas, mis pensamientos. Richard, Sí. ¿Dónde estudiaste? Sí, ¿Dónde estudiaste? ¿En qué colegio? ¿En Apurímac, supongo? ¿O la universidad? ¿Dónde la hiciste? A ver, yo estudié la primaria y la secundaria en el Colegio Nacional Juan Espinosa Medrano. Es un colegio muy representativo en la región Apurímac, muy reconocido porque siempre ha tenido éxitos en el deporte, en los estudios. La parte singular era que destacaba mucho en los estudios, y eso también me motivaba bastante a tratar de demostrar capacidad en el momento del desenvolvimiento, ¿no? Porque hay como un estigma, cuando tú eres el mejor alumno tienes que ser mejor en todo. Eso te iba a decir, eras el chanconcito, pero no te hacían bullying el salón por chancón, no te hacían bullying. No tanto bullying, pero sí, evidentemente, un alumno medio, ¿no? Pero en resultados académicos sí, recibía el diploma a fin de año. En la secundaria hubo unos pequeños problemitas que no me permitieron ser el primer puesto, pero fue parte también de mi propia formación, el destacar desde la primaria. Toda la primaria siempre fui el primer puesto. En la secundaria destaqué sobre todo en los concursos con otros colegios, viajamos a otras regiones, concursos de matemáticas. Fue una experiencia muy interesante. Richard, ¿y sobresalías en algún deporte? Basquetbolista y ping-pong. Pero yo soy amante del fútbol, pero lamentablemente no tengo las habilidades para jugar fútbol, entonces siempre o bien me mandaban al arco o bien era puntero mentiroso. Entonces le vamos a preguntar... ¿Entiendes lo de puntero mentiroso, no? Porque siempre estás ahí al borde del área esperando que la pelota caiga para ver si metes un gol. Entonces con César te vamos a hacer la pregunta más difícil que le hacen a todos los candidatos. ¿De qué equipo eres? ¿Por qué equipo hinchas? ¿La U, la Alianza? No sé, acá en los equipos nacionales, ¿no? Esa es otra etapa de mi vida también muy interesante, porque yo soy un hincha fanático de Alianza Lima. Ya. Que inclusive en mi época universitaria asistía con frecuencia al Comando Sur, ahí estábamos saltando en Sur cada vez que jugaba el Alianza, ¿no? Todo un sentimiento. Y soy hincha de Alianza por César Cueto, ojo, porque tuve la oportunidad por televisión nada más de ver de niño una vez a César Cueto y quedé impresionado, y pienso que uno de los grandes futbolistas que ha tenido el Perú, y que no podemos tener mucha envidia con otros países, pero César Cueto es un virtuoso de la pelota y me hice hincha de Alianza por César Cueto, ¿no? Y bueno, posteriormente hubo la tragedia que todos saben, eso creo que hilvanó más ese sentimiento y ese fervor. Yo soy amante del fútbol, ¿no? Y esa pasión se pudo traducir en mi época universitaria, cuando cada fin de semana estaba en el estadio cantando en Sur. A veces derrotas, pero a veces también triunfos, ¿no? En un momento bastante crítico, porque estoy hablando de los años 90. Alianza no campeonaba, recuerda bien. Hasta nos hicieron nuestro quinceañero nuestros amigos de Extremas. ¿Y qué universidad? ¿Qué tal en la cocina? ¿Cómo va en la cocina? ¿Qué tal la gastronomía? Mira, hasta que llegué a la universidad yo no sabía cocinar. En la universidad, por necesidad y por hambre, tuvimos que aprender a cocinar, y ahora en la pandemia creo que he hecho mi maestría en la cocina, porque todos los días esa es mi labor y mi función en casa.
porque si no te caes, es que no haces tus labores y tus funciones que nos corresponde como todos. Muy bien, felicitaciones, ¿no? Es que hay un tema ahí muy importante. A veces los hombres pensamos que estamos ayudando y no es ninguna ayuda, al contrario, es parte de nuestra responsabilidad. Esa es hay que deconstruir algunos estereotipos, ¿no? Exacto. Y a mí la cocina me fascina, ¿no? Richard, tu señora, tu esposa, ¿trabaja? ¿Tiene alguna actividad profesional? ¿Se desempeña en algún oficio, en algún trabajo? Sí, mi esposa de formación es educadora, trabaja en temas de investigación. Tenemos una pequeña empresa y ella en realidad se hace cargo de las labores empresariales, hace un poco de consultoría y bueno, compartimos, ¿no? Yo también de mi lado, yo soy especialista en temas ambientales, en temas mineros inclusive, entonces hacemos esos trabajos y aparte tengo el tema de la docencia, ¿no? Enseño en la Universidad Cayetano, justamente una maestría, es un MBA sobre gestión del agua. Es muy interesante, es también compartir la experiencia de campo traducido al mundo académico, ¿no? Entonces, vamos por ahí, estamos ahí complementando la actividad, pero ahora en la casa, en esta nueva normalidad, tenemos que compartir las responsabilidades del hogar y evidentemente lo más duro se lo lleva ella, ¿no? Porque hay un tema determinante y ustedes si son padres es estas clases virtuales con los pequeñitos. Creo que hay más trabajo para los padres que en una época normal, entre comillas. Totalmente. Donde solo nos llevábamos a colegio y los dejábamos, ¿no? Ahora es un poco más complejo, ¿no? Porque tenemos que acompañar su formación y mi esposa se encarga de esa actividad. Y para mí es impresionante, hay mi reconocimiento público al trabajo que hace mi esposa Jenny, ¿no? Muy bien, felicitaciones, qué bonito. Bueno, y vamos a entrar un poco en el ámbito político ahora. A ver, ahorita tenemos entre las precandidaturas, se están configurando más o menos del lado de la izquierda como tres frentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está el Frente Amplio, que de todas maneras va a ir seguramente con Marco Arana, Juntos por el Perú, que se ha juntado con Nuevo Perú, que van con Verónica Mendoza seguramente, y estás tú por el lado de Runa, que claro, obviamente entrarán pues en unas internas, pero bueno, seguramente los militantes del partido y los invitados también votarán por ti, seguramente serás uno de los tres candidatos de izquierda más notorios, digamos. Te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre tu izquierda, la izquierda que tú representas, y la izquierda que representa el Frente Amplio y representa Juntos por el Perú con Verónica? Muy interesante tu pregunta, porque en realidad hay otros grupos de izquierda también que están participando en la contienda, ¿no? Está el grupo de Cerrón, que lleva a un dirigente del SUTE. Tengo entendido, también está la Casita. Fonavi. Está la gente de Antauro con un PP. Si podemos llamarlos de izquierda, ¿no? Pero exacto. Yo quisiera, justamente te presento el panorama mucho más completo porque es importante hacer la diferencia con una izquierda radical y con una izquierda un poco más progresista, ¿no? Pero ojo, yo quisiera ser acá también muy objetivo. La propuesta de Runa no es una propuesta de izquierda o de derecha. Lo que más bien pretendemos es generar un espacio de consenso y que el próximo gobierno, justamente la gran responsabilidad que tiene es de lograr convocar las mejores voluntades, convocar a las personas de buena voluntad que pretendan ayudarnos a reconstruir nuestro país. Y para eso, evidentemente, si vamos a decir que esto es una división dicotómica entre izquierda y derecha, lo único que va a hacer es polarizar más la situación política y evidentemente la posibilidad de buscar un consenso. El acuerdo nacional debe entrar en funcionamiento, en este momento es determinante. Vizcarra debería reforzar mucho ese espacio para que en el siguiente gobierno tomemos la posta y encaminar a la recuperación del país, porque requiere de un esfuerzo conjunto. Pero ahora regresando, evidentemente yo soy un hombre de izquierda y no lo voy a negar, al contrario, me siento muy orgulloso y lo digo por las profundas convicciones que siento, y soy de izquierda no porque tengo carencias, no porque uno es resentido social. Nosotros somos de izquierda porque consideramos que tenemos la capacidad
para sentir la indignación de las inequidades, de las desigualdades, de los abusos que se vienen cometiendo en diferentes campos de acción, y sobre todo en el tema económico, porque uno empieza a revisar lo que viene sucediendo actualmente con los clientes de las empresas eléctricas, por ejemplo, solo para empezar a integrar Integrafico. La posición de dominio, el monopolio que existe en algunos servicios, hace que el usuario, el consumidor, que debería ser el socio estratégico de estas empresas, sea perjudicado porque simplemente ellos tienen el control y el abuso y ponen la tarifa que quieran, o si no están haciendo cobros excesivos que son hasta irracionales. Y de la misma manera, el tema de los bancos, el servicio aéreo. Entonces, lo que pretendemos desde esta izquierda un poco más progresista es, tenemos que desarrollar la inversión privada, tenemos que promover las empresas, pero evidentemente bajo ciertos criterios, como por ejemplo, garantizar el respeto irrestricto a los clientes, si es que es una relación comercial, ¿no? En una relación contractual, las partes tienen que tener las mismas oportunidades y no la posición de dominio que tienen actualmente estas empresas. Que paguen sus impuestos, eso es muy importante, que respeten derechos laborales y que lamentablemente no hagan trampa, ¿no? Lo que se ha visto muchas veces. Hay un serio problema en nuestra economía a nivel de política fiscal, y me refiero a la recaudación con la elusión tributaria. Se tiene que atacar de lleno la elusión tributaria porque son vacíos legales que existen en nuestra legislación tributaria que hace que estas empresas, por ejemplo, aprovechando offshores, traten de triangular sus fondos entre sus diferentes subsidiarias, porque muchas de ellas son transnacionales y lo que están haciendo finalmente es no pagar el impuesto, ¿no? Richard, entonces, control de precios. Hay esas imperfecciones en el modelo económico que tienen que ser modificadas para garantizar el beneficio al final de todos, porque se benefician las propias empresas, va a beneficiar a los usuarios, pero sobre todo va a beneficiar al país. ¿Con eso qué quiero decir? Y con eso cierro la idea. Porque nosotros creemos en el mercado. Okay. Que evidentemente tiene imperfecciones, que tenemos que tener un Estado regulador, no interventor. O sea, hagamos la diferencia, ¿no? Porque cuando hablamos de izquierda, al toque lo quiero relacionar con temas inclusive de estatización, de intervencionismo. Por eso yo te iba a preguntar. Por eso yo te iba a preguntar. Al contrario. Richard, por eso yo te iba a preguntar justo eso, ¿no? Control de precios, control de tarifas, aplicación de un tarifario desde el gobierno. Por eso justamente por ahí va mi pregunta, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando te digo un Estado regulador, significa un Estado fuerte que tenga la capacidad de, por ejemplo, cuando haya estos sistemas de concentración, cuando una empresa empieza a absorber diferentes competidores y empieza a generar un monopolio. Cuando se habla de la modificación de la Constitución en el capítulo económico, por ejemplo, tenemos que alinearnos a lo que dicen las constituciones de los países más desarrollados, hasta más capitalistas del mundo. ¿En qué sentido? Son proteccionistas. El gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Europa, son proteccionistas. ¿Por qué? Porque te garantiza que tu industria nacional pueda ser competitiva y desarrollada, porque la ventaja de tu industria nacional es que genera trabajo, que las divisas queden en el país y que evidentemente eso tiene toda una dinámica económica que empieza a hacer mover la gran rueda de la economía. Entonces, en una situación crítica, como estamos pasando con la pandemia, donde la crisis económica es una de las consecuencias más notorias, ahí tenemos que tener la definición de plantar actividades económicas que nos permitan reactivarlas. Y ahí puede tallar la minería. Y si empezamos a hablar de minería, seguramente alguien va a sacar su cruz o alguien va a querer mencionar que nos oponemos a la minería. Al contrario, nosotros creemos que la minería es la actividad que nos va a ayudar a solucionar este problema inicial que vamos a tener en estos próximos 2 años. Y te lo digo por una cuestión elemental. Se han mantenido los precios altos de los commodities y es una de las actividades económicas que en este momento todavía se mantienen en su nivel estándar. Los otros sectores, industria, comercio, turismo, han tenido una contracción que en algunos casos, como el caso del turismo, vamos a esperar siquiera 2 años o 3 años para que pueda recuperar a sus niveles mínimos. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, la minería es una alternativa, pero garanticemos que esta minería sea sostenible bajo
parámetros determinantes. El respeto y respeto a las comunidades campesinas para que sean partícipes de los beneficios y el uso de altos estándares ambientales, porque es posible explotar nuestros recursos, pero con la tecnología de punta que garantice y mitigue el grado de contaminación, porque contaminación va a haber, eso es una gran realidad, pero se puede reducir al mínimo para que la actividad económica sea sostenible. Y en el otro lado, evidentemente, garantizar que no haya conflictos sociales, eso es determinante, y esa sí es responsabilidad de un Estado. Richard, bueno, escucho tus propuestas que me parecen bastante interesantes y me parece que eres la versión corregida y mejorada de Evo Morales. Porque, ¿cómo se llama? Estás combinando la propuesta de seguir trabajando con la minería, pero también con las comunidades, con el respeto respectivo que se merece. No se está dando desde hace décadas, en realidad. Yo quiero preguntarte, ¿tú te consideras ambientalista y qué harías con el tema del acuerdo de Escazú? ¿Te parece que este Congreso debió haberlo ratificado? En realidad ha sido un despropósito lo que ha hecho el Congreso de la República. Y esto viene no solamente de este Congreso, viene del anterior Congreso, porque la propuesta del acuerdo de Escazú ya estaba sobre la mesa del Congreso. Ojo, que el Ejecutivo ya había dado su visto bueno, se que requería una ratificación, ya son 10 países, el Perú hubiera sido el 11º y con eso se llegaba a un acuerdo regional, estoy hablando de la América, para que tenga la capacidad de abordar un tema determinante que está muy asociado a los conflictos sociales. Derecho al acceso a la información, que es determinante, y eso es la clave del acuerdo de Escazú, en la información ambiental. O sea, con eso, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, sale un estudio de impacto ambiental y se tiene alguna observación respecto a un posible impacto que pueda tener una población, esa información debe estar de acceso para todas las personas, no solamente para los técnicos, y evidentemente con un nivel de traducción. Solo para ratificarte, un estudio de impacto ambiental tiene más o menos unos 50 pioners, de esos huesos de 200, 300 hojas. Y es información altamente técnica. Esos pioners, yo soy de formación ambientalista y también de profundas convicciones. Yo también me considero ambientalista, respondo a tu pregunta, pero a lo que voy es, en el capítulo que me corresponde, yo mismo me pierdo en un estudio de impacto ambiental. Imagínate un comunero. Una un buen ejemplo que el Perú transforme Perú y Perú Petro para apostar por como una empresa estatal de energías renovables, por ejemplo, y ya no sacar el petróleo de la tierra. En realidad lo que vamos a hacer es procesar el petróleo, ¿no? Y por eso está la propuesta inclusive de Talara. Y muchos cuestionan, es una gran inversión que se está haciéndose, pero nos permite ser competitivos. Ahí yo tengo toda una discusión por el tema de la matriz energética, porque considero que el gas debería ser la matriz energética del país por la ingente cantidad de gas que tenemos, que evidentemente ya se sabe toda la historia del tráfico que se ha hecho, de la triangulación gas que se hace a través de México, pero que se beneficia con los costos bastante exorbitantes que venden hacia un tercero del Perú no está recibiendo el directo beneficio, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, yo sí creo que es posible invertir también en otros sectores energéticos, energías renovables es vital. Pero regresemos al tema de Escazú, porque para que se pueda entender, el derecho al acceso a la información ambiental, pero también a la justicia ambiental, eso también es determinante. Y con eso no estamos diciendo que se va a judicializar a todo el mundo ni nada por el estilo. Casos como la minería ilegal que hay en Madre de Dios, La Pampa, si tendríamos la posibilidad de garantizar esa justicia ambiental, la sanción sería mucho más drástica. No solamente es destrucción del medio ambiente, haya habido trata de blancas, haya habido extorsión, o sea, se ha hecho toda una mafia, y eso está sucediendo en zonas de deforestación, de zonas que han deforestado, en la Amazonía, y no se está haciéndose nada, con objetividad y responsabilidad. Y de la misma manera,
que nos garantice la protección a los guardianes, protectores del medio ambiente. Y el Acuerdo de Escazú nos plantea estas posibilidades. La ventaja que tiene, ojo con ese detalle, es como un tratado internacional, como un acuerdo económico. Nosotros hemos firmado tratados de libre comercio, donde nos sojuzgábamos a otros países si es que teníamos una falta. Imagínate, mira la alteración de la soberanía. Pero son diferentes tipos de tratados que tienen su espacio. Generalizar para decir que después nos van a llevar a tribunales internacionales, que después el Perú va a ser sancionado como argumento, no tiene mayor consistencia, porque al final más bien el Acuerdo de Escazú lo que garantiza justamente es que se mejore la situación de la relación que debe existir entre las naciones que están en la zona de influencia con las empresas que están desarrollando. Ojo, el principal problema para el desarrollo petrolero, minero, forestal o cualquier tipo de explotación de recursos naturales está asociado a los conflictos sociales. Para empezar, si revisas el informe de la Defensoría del Pueblo, habla de 180, 182 conflictos sociales en el último mes. Entonces, a pesar que estamos en pandemia, tenemos conflictos sociales. ¿Cuál es la alternativa de la solución? El Acuerdo de Escazú nos da una serie de herramientas. Si garantizamos, por ejemplo, el acceso a la información, el acceso a justicia ambiental y la posibilidad de que te garantice, en este caso, la protección a esos guardianes, a esas poblaciones que están en esa zona. Totalmente. El despropósito total del Congreso de no haberlo aprobado. No, totalmente de acuerdo. Nosotros acá hemos hecho campaña en pro del Acuerdo de Escazú y nos parece también pues que es un despropósito que no se haya aprobado. Richard, en ese sentido, mencionaste los tratados de libre comercio, por ejemplo. ¿Tú estarías a favor, firmarías como presidente, impulsarías la firma de tratados de libre comercio con otros países? Parece que en ese asunto no nos ha ido tan mal finalmente, ¿no? En un momento se les presentó como que iba a ser una muy desventajoso para el Perú, pero en este momento Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Los chinos son nuestros primeros socios comerciales. ¿Tú qué piensas de los TLC? Mira, con toda sinceridad, yo he trabajado mucho en el ámbito profesional sobre los cuestionamientos que se hacían a los TLC, y era por una cuestión elemental. Una economía mucho más desarrollada, y sobre todo cuando uno revisa la balanza comercial, o sea, la diferencia entre importaciones y exportaciones era abismal, referente a la capacidad que tienen esos países versus el Perú. Pero también tenemos que ser hidalgos, reconocer que lo que tú acabas de expresar, los miedos que teníamos respecto a los tratados de libre comercio no se han cristalizado, no se han manifestado en la actualidad. Al contrario, nos ha permitido mejorar nuestra capacidad de negociación y sobre todo promover actividades económicas del sector exportación, que en este momento inclusive nos está poniendo en una situación bastante competitiva, sobre todo en el campo de la agroexportación. Y evidentemente ha servido también de beneficio para el sector de exportación de materias primas. Pero ojo, el cuestionamiento que siempre teníamos también con los TLCs era justamente a ver de qué manera esto nos permitía seguir desarrollando un intercambio mucho más interesante entre las poblaciones, entre los países que están involucrados en el TLC. Entonces, pienso que en este momento ya tenemos TLC con todos los países. Revisar nos significaría todo un problema internacional. Lo que sí podríamos hacer desde el gobierno es aperturar un diálogo y ver qué complementariedad es más, para que no solamente sea tratado de libre comercio. ¿Por qué no también no hablamos de un tratado libre de personas que nos garantice, por ejemplo, un tránsito libre entre peruanos y el país con el que hemos hecho el TLC? Un TLC, o sea, no de negocio, sino de tecnología. Un TLC de información, de ciencia. Eso podría ser una propuesta súper interesante, porque con esto podríamos ser mucho más competitivos. La tecnología ha evolucionado y creo una gran lección de la pandemia es que si el Perú hubiera invertido en ciencia y en tecnología,
otra sería la realidad, no estaríamos pendientes de las investigaciones que hacen en otros países, por ejemplo, solo con las vacunas. Tenemos la capacidad y la tecnología ahora es de fácil acceso. En el Perú tranquilamente universidades muy prestigiosas como la Cayetano de Ellas, nuestra primera universidad San Marcos, tienen la capacidad para poder impulsar este tipo de investigaciones. Entonces promovamos esos tratados de libre intercambio, yo les diría, no solamente de comercio, sino también de ciencia, de tecnología. Genial, yo creo que es una gran noticia porque, bueno, efectivamente, ¿no? Ya últimamente ya no se escuchó, pero efectivamente muchos sectores de la izquierda fueron los más críticos con respecto a los TLC. Hemos hecho un estudio, por ahí lo tengo en el Congreso, hicimos balance y objetivamente son más los puntos a favor. Evidentemente hay varios problemas en algunos temas en específico. Esas imperfecciones es donde se podría volver a revisar, pero llegando a un acuerdo con el otro país de mutuo beneficio. O sea, el objetivo, vivimos en un mundo globalizado y la economía es global y la lógica justamente es facilitar el intercambio de estas, el intercambio económico de nuestros productos de ambos países, pero también entraría yo a tallar en el tema de las barreras para arancelaria, porque lo que logramos con el tema del TLC es que nos liberen el tema de los aranceles y sea más competitivo el intercambio, la importación y la exportación. La observación que le haríamos es tal vez a las barreras para arancelarias. En el caso de Europa, por ejemplo, con el tema del cacao, y te cuento porque eso fue un tema que trabajamos cuando estaba en el Congreso, la Unión Europea estaba poniendo ciertos niveles que no permitían que nuestro cacao sea competitivo para que pueda entrar con fuerza, sabiendo que Europa es uno de los principales consumidores productores de chocolate, ¿no? Y consumidores a nivel mundial. Entonces, son esas imperfecciones que más bien se tienen que abordar, son de corte técnico, lo entiendo, pero que desde un gobierno podríamos promover y garantizar un verdadero intercambio, nos garantice directo, llegue de los productores a esos mercados y evidentemente, si eso funciona, va a redituar en trabajo, ingresos, y todos nos beneficiamos. Esa es la ventaja de los negocios, y es que se hacen en todos los parámetros y términos de oportunidades para ambas partes. Exacto. No, y seguramente esa va a ser también una discusión, no sé si se llegará a dar, pero en el ámbito económico, entre las propuestas de izquierda, y yo creo que es importante que tú hagas esa reflexión también. No sé si las otras izquierdas compartirán tus opiniones, pero en todo caso, hablando de izquierdas, es inevitable preguntarte, ¿no? Tú estuviste en un momento de tu vida política, ¿no? Trabajando con Marco Arana en el proyecto que tenían ellos, y luego te fuiste abriendo, ¿no? Y hoy día, bueno, pues ese sector de la izquierda no te quiere para nada, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta pelea? ¿Qué pasó finalmente en ese espacio? Cuéntanos, por favor. Tocas temas sensibles, va a causar más, va a salir chispas después de los comentarios que vamos a hacer. Te contaba que trabajé muchos años con europeos, inclusive trabajé en Europa, y una de las experiencias más interesantes es el intercambio cultural que te permite desarrollar una habilidad, yo le llamaría, y esa habilidad significa la frontalidad. En nuestra cultura latina, y en especial peruana, es muy difícil expresar alguna posición que puede ser incómoda para la otra parte. En otras palabras, decirnos algunas verdades. En el trabajo es genial porque en el mundo laboral eso ayuda a mejorar la eficiencia, la productividad de una institución, de una empresa. El tema es que esa frontalidad de expresar posiciones críticas en nuestra cultura puede ser tomado como una ofensa. Si en una reunión privada tú expresas tu posición y no sabemos diferenciar que una cuestión es trabajo, es política y otro tema es personal, y eso sucede porque se mezcla mucho, genera este tipo de problemas. Y yo he sido muy crítico en temas muy sensibles, y te lo aclaro. Venezuela, por ejemplo, desde el primer momento, debe recordar, ahí están los reportajes, abiertamente, yo voté y me hicieron bullying porque voté en un momento para condenar lo que estaba sucediendo en Venezuela, cuando todavía no teníamos casi el 1 millón de venezolanos que ahora tenemos en el país.
Porque hay una cuestión objetiva en Venezuela, hay una violación abierta a derechos humanos, a la democracia, la propia constitución de Chávez, que costó tanto al pueblo venezolano implementarlo, ha sido violentada por este señor Maduro. En el deslinde abierto con el tema de Sendero, o sea, no debemos darle cabida a estos sectores de extrema derecha para tratar de relacionarnos, porque eso es lo que hacen, nos terruquean. Y en su ignorancia piensan que la izquierda es lo mismo. O sea, para ellos la revolución bolchevique es lo mismo que la revolución de Mao, que inclusive la revolución, no le llamaría revolución, ¿no? La dictadura polpotiana, ¿no? En Camboya. Cada uno son fenómenos históricos que han sucedido y hay que verlos en perspectiva. Y muchos de ellos han sido fracasos terribles, con saldos de muertes, de violaciones a la democracia y fracasos reales, ¿no? Entonces, hagamos esa diferencia, pues no le demos cabida y seamos frontales. Y si tenemos que condenar, por ejemplo, temas tan sensibles para nuestra población como lo sucedido con Sendero Luminoso, hagámoslo de manera abierta, igual con lo del MRTA. Desde mi posición, yo creo que esos grupos no solamente estaban equivocados, son delincuentes, porque asesinaron mujeres. Yo vengo de Andahuaylas, de Apurímac, una de las regiones más afectadas con el tema de la violencia que vivió nuestro país en la década de los 80, de los 90. Entonces, ese tipo de ideologías no tienen espacio en nuestro país, y menos, inclusive, están proscritos en nuestro sistema, porque no puede haber gente que cree que con la violencia, con las armas, puede tomar el poder. Yo soy demócrata, creo en nuestro sistema de democracia, que el poder se conquista con los votos. Entonces, son esas posiciones iniciales que generaron discrepancia, y después, evidentemente, el caudillismo, ¿no? Que es curioso. Ahora, el día de hoy, he visto varios pronunciamientos de varios conspicuos dirigentes del Frente Amplio, que ahora será Frente Angosto, porque menos que Angosto todavía, porque solo se quedó Arana, ¿no? y el resultado, lo vamos a ver. Pero yo publiqué el día de hoy un artículo que escribí en La República el año enero de 2017, describiendo quién es Marco Arana, ¿no? En el tema político, porque fue una decepción terrible. Nosotros en un momento creímos en la posibilidad de que él podría ser el presidente, pero... ¿Cuál fue el punto de quiebre? No le han llevado a ese extremo. ¿Cuál fue el punto de quiebre, Richard? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso y que dijiste, ya me voy, ya no aguanto más? Fue una decisión grupal, ¿eh? Nos fuimos 10. El asunto es que yo fui el frontal y a mí me quisieron expulsar, debes recordar. Hasta creo que me expulsaron de manera o sea, fue una manipulación de una supuesta comisión de ética interna para expulsarme de la bancada, ¿no? Y lo hicieron público, y siempre, a veces los fujimoristas inclusive utilizan, los fujitrol sobre todo, utilizan esos argumentos que he sido expulsado. El punto de quiebre fue la comisión Lavallato. Fíjate, recuerden, ojo, la comisión Lavallato se conformó para investigar todo este escándalo de corrupción. Y te habrás dado cuenta que al haber mayoría en el fujimorismo, eso se iba a direccionar. Y tenía que ir alguien a la comisión Lavallato con capacidad para poder hacer el contrapeso a esa pretensión de no convertirse en lo que finalmente fue. Marco Arana no respetó el acuerdo que tuvimos en bancada, que, para serte sincero, la propuesta era mi persona, pero yo le cedía al congresista Quintanilla porque él también lo tenía aislado, y el acuerdo fue que Quintanilla iba a la comisión Lavallato. Y como Marco Arana era el vocero, él lo saca arbitrariamente y lo pone a este congresista, de triste recordar, Castro, de Tacna, ese congresista que cobraba a sus trabajadores. Después terminó, creo que, con el fujimorismo, con Contigo. Bueno, estuvo en varios espacios. Entonces él apuesta por eso, ¿no? Y nosotros sabíamos de lo que se pretendía hacer, o sea, direccionar, y no hubo esa convicción de querer luchar contra la corrupción, ¿no? Para mí fue bastante indignante, porque una cosa es el discurso y otra cosa es la coherencia, y justamente lo que observé era la falta de coherencia, y definitivamente su posición mesiánica. La política es mucho más que cualquier pretensión
personal de querer imponer una posición. Tienen que entender que en política es más bien el arte de la concertación, de la persuasión, de convencer, de poder liderar justamente desde un espacio como el que se formó en el Frente Amplio, y eso no se dio, ¿no? Justamente, Richard, hablando de transparencia, de lucha contra la corrupción, ¿quiénes están apoyando en la elaboración del plan de gobierno? ¿Quiénes están atrás ahí soportando el partido Runa? Estoy investigando que, por ejemplo, ustedes lograron 2 consejeros regionales, 17 regidores provinciales, 21 alcaldes distritales, 119 regidores. Están mejor que muchos partidos en realidad que están participando, que van a participar en estas elecciones presidenciales. O sea, mucha gente piensa que son chicos, pero en realidad no son tan chicos, por lo que veo. Y reincide mi pregunta, ¿cuál sería también tu propuesta de llegar a la presidencia en la lucha contra la corrupción, sobre todo en el sector público? Te agradezco la pregunta porque definitivamente el tema de la corrupción va a ser el tema de agenda en campaña. O sea, si va a haber algo que va a diferenciar a los 24 candidatos que vamos a tener a la presidencia, va a ser la posición que se exprese y sobre todo que sea coherente en la lucha contra la corrupción. Porque no es posible que tengamos a todos los presidentes vivos con procesos judiciales, algunos inclusive con medidas restrictivas de su libertad. Todos los vivos, desde Fujimori. Bueno, Alan García se suicidó, ¿no? Pero justamente evadiendo a la justicia. Pero el resto, y lamentablemente creo que ese es el destino también de Vizcarra, porque es bien complejo su situación legal. Es difícil tratar de entender sus argumentos cuando hay tantas evidencias. El 28 de julio del 2021 esperemos que la justicia pueda garantizar una investigación y que él responda a la justicia, ¿no? Pero evidentemente la lucha de la corrupción tiene que ser un baluarte de esta campaña. Yo creo que pasa por fortalecer las instituciones encargadas de la investigación. El tema de la Contraloría es clave, porque es la Contraloría la que hace intervención. Yo te adelanto ahí, por ejemplo, en mi experiencia congresal en mi región, en Apurímac, hicimos un trabajo súper interesante, al extremo que tenemos ahora 20 alcaldes presos. Es una vergüenza, ojo, lo que estoy comentándote no es ningún mérito, porque en realidad es una vergüenza. Tenemos 20 alcaldes presos, el exgobernador regional preso. Algunos están aprovechando esta coyuntura han cumplido los 36 meses de prisiones preventivas y han tenido que salir porque se demora mucho en el sistema judicial hacer las acusaciones fiscales, hacer el juicio oral y que, bueno, ya tenga una sentencia. Pero ha sido un trabajo muy interesante, articulado entre Contraloría, el Ministerio Público e inclusive la Procuraduría. Y desde mi labor del Congreso hemos convocado en su momento a estas personas y esto ha permitido, hemos solicitado la intervención de la Contraloría y se ha permitido construir carpetas fiscales, ¿no? Entonces, esa experiencia que lo he vivido, lo tengo testimoniado, no lo he hecho muy público porque es un tema estrictamente regional, pero también es por un tema también de inteligencia que se desarrolló en su momento, porque la lucha contra la corrupción es una labor hasta de policía. Y si estás en el Congreso, tú tienes esa capacidad porque tu labor es fiscalización, control político, y tienes acceso a información. Entonces, tú puedes hacer una investigación muy interesante que le va a servir mucho a la Contraloría y después al Ministerio Público, ¿no? Entonces, considero que es importante fortalecer esos espacios y eso significa presupuesto. Eso significa profesionalizar el trabajo y definitivamente algo determinante, ¿no? Yo creo que la corrupción se va a luchar con fuerza cuando se involucre a la población en un verdadero control ciudadano. Por ejemplo, cuando hay una licitación, debería haber un comité ciudadano de interés que sea parte del acompañamiento que le hacen al alcalde, por ejemplo, en el proceso de licitación, para que haya un equilibrio, pues. Entonces, si el corrupto, alguien puede decir, no, pero el corrupto entonces va a comprarlo al comité, pero es más complicado porque un comité estaría conformado por un grupo de personas. En cambio, al otro lado solo tienes al alcalde que toma toda la decisión. Entonces, si ese comité acompaña desde el momento de la licitación, durante la ejecución, es el control concurrente que dice, pero eso es de la Contraloría, sino que sea ese comité que acompañe todo el proceso hasta que se entregue la obra,
yo creo que mejoraría drásticamente la ejecución. Y ahí yo quisiera tocarte un tema que es mucho más visionario. Lo que te estoy planteando son medidas correctivas. Yo lo que plantearía más bien es una medida un poco más ambiciosa y es referente a la educación. Tenemos que cambiar la mentalidad, pues, de esa idea que tiene y está generalizada en nuestra sociedad, que no importa que sea corrupto, pero que haga obras. Esa forma de pensar es el génesis de la corrupción, porque de alguna manera somos cómplices con nuestros silencios. Y la sociedad tiene que entender, y ahí es educación. Hay que invertir mucho en educación, y hay que invertir mucho en las familias para mejorar los valores. Eso no se va a lograr en un gobierno de 5 años, pero sí podemos generar y cimentar esa propuesta para mejorar y fortalecer la educación, pero también a las familias, porque es ahí donde se forman los niños y podríamos garantizar. O sea, yo siempre me pregunto, esos niños que todos amamos a nuestros hijos, pero por cuestiones de trabajo, cuando el padre sale a las 7 de la mañana, regresa a 10 de la noche, ¿en qué momento hay la oportunidad de poder encontrarse en familia, poder discutir, poder dialogar? En realidad es una labor más de municipio generar espacios de encuentro familiar. Es muy valioso. Ahora que inclusive se ha desarrollado tanto la tecnología, cada vez se está deshumanizando, yo diría, ese aspecto determinante de que la familia debería nuclear en la formación. Y no estoy hablando de una familia Ingalls, o sea, papá, mamá, no, puede ser abuelos, puede ser diferentes tipos de familia, pero que protejamos a nuestros niños. Entonces hay que invertir, hay que incentivar esos espacios. Yo estoy convencido que si apostamos en esa formación, en una buena educación, en el tema de formación escolar, pero también en las familias, cerramos el círculo y eso es mucho más rentable que estar invirtiendo en medidas correctivas. Con eso solucionaríamos problemas de criminalidad, podríamos solucionar este problema también de corrupción, que seguro va a haber en el futuro, pero se reduciría drásticamente porque tendríamos una sociedad un poco más reflexiva, ¿no? mucho más educada, mucho más formada. Es una aspiración, en realidad es como una visión a largo plazo, pero estoy convencido que en el gobierno podríamos orientar muchos recursos para que eso se garantice. Richard, y para terminar, y terminando con el tema de la familia, que es muy interesante, y básico sobre todo, ¿no? Fundamental, diría yo. Matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿a favor, en contra, o más bien todo lo contrario? ¿Cómo es? A favor, porque evidentemente hay que respetar la posición que tienen las personas. Ahí hay un tema determinante que es la educación desde muy niños. Tenemos que aprender a ser tolerantes. Y ojo con eso, nuestra sociedad es machista, es patriarcal y es bastante dura en ese aspecto. Y yo vengo de provincia. En una comunidad campesina, por ejemplo, plantear el tema que tú me has dado es un tema tabú. Claro. Y es bien delicado. O sea, claro. Yo recuerdo muy bien, yo hice algo y te comento, ¿no? ¿Te acuerdas de los mandiles rosados? Claro. Yo llevé los mandiles rosados y llevé hasta algunas comunidades, algunos se molestaron, pero yo trataba de generar, o sea, políticamente a mí no me redituaba nada, al contrario, la prensa local me hizo bullying. Lo más bajo que me dijeron es que había salido del closet, ¿no? Para que puedas entender, ¿no? Pero lo que trataba de mostrarles era que tenemos que deconstruir estos estereotipos machistas. Fíjate la sentencia judicial, unos jueces argumentando que la motivación de la violación es el uso de una prenda íntima. Increíble. ¿En qué cabeza? Increíble. O sea, nuevamente, es responsabilidad de la víctima la violación. Tenemos que cambiar esa mentalidad y eso pasa justamente en un proceso, evidentemente, de educación, de formación, de hacerles entender que tenemos que ser tolerantes y respetarnos entre todos. De ambos lados, ojo, hay que ser muy, muy claro en este aspecto, ¿no? Totalmente. Pero ojo, hay temas muy sensibles y controversiales, porque así como me estás hablando del matrimonio igualitario, si me hablas de eutanasia, si me hablas de aborto, son temas que generan mucha controversia y no te podría responder de manera absoluta, porque tenemos que más bien generar un debate nacional para que sea fruto de la reflexión nacional una posición coherente.
y porque hay temas muy sensibles en el aborto. Por ejemplo, el aborto terapéutico, eso ya está legislado en nuestro país, pero hay gente todavía que se opone, sabiendo que una madre se expone con su vida, ¿no? Y de la misma manera, o sea, es aberrante no creer que se pueda promover el aborto de una niña que ha sido violada. ¿Por qué cargarle con un segundo trauma después de una cuestión aberrante, como decía, como es una violación, ¿no? Entonces, son temas muy sensibles, ¿no? Que necesitaríamos más bien tiempo para que se pueda entender. Bueno, pero pienso que es muy importante la tolerancia y sobre todo hay que retirar algunos aspectos más ideológicos, inclusive religiosos, ¿no? Para que el debate sea mucho más sano. Sí, pues justamente te preguntaba esto porque tú habías comentado al principio de la entrevista tu formación católica, pero al mismo tiempo te hemos escuchado en otros ámbitos y en otros espacios referirte a favor de, en este caso específico, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Richard, muchísimas gracias. Mira, se nos pasó la hora volando. Han quedado muchísimos temas, pero seguramente no va a ser la única vez que conversemos durante esta larga campaña que nos espera en este verano, con tantísimos temas más por desarrollar. Y bueno, te deseamos toda la suerte del mundo y no sé, esperamos que de repente ya el próximo año podamos tener un encuentro personal y poder compartir un estudio y poder conversar un poco más en extenso sobre tus propuestas y sobre todo lo que tengamos que conversar en su momento. No, te agradezco, Jaime, por la oportunidad. Como siempre, es un gusto poder dialogar y es un espacio mucho más abierto donde podemos hablar con libertad y se puede expresar mejor tal vez la posición. Y es interesante porque lo que tenemos que esperar en este proceso electoral es que los candidatos hablen de sus propuestas, de su pensamiento, sus ideas, para que la población al final analice y vea cuál es la mejor opción. Totalmente. Que sean esos los criterios que permitan decidir a la hora de votar. Yo creo que es clave por eso espacios como lo que tú promueves, Jaime. Muchísimas gracias, Richard, un placer como siempre. Y a César también. César, muchísimas gracias por estar presente, por colaborar hoy día con nosotros. Gracias, Jaime. Gracias, Richard. Así que bueno, esperamos tenerte en otras oportunidades. Muchísimas gracias, amigos, por su sintonía. Y ya saben, pueden seguir también esta entrevista. Podemos verla también en YouTube en las siguientes horas. Muchísimas gracias por su presencia y nos vemos el miércoles con Willy Vázquez en Argolla TV Original. Nos vemos, chao. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú.